Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga en este nuevo día que el Señor nos ha regalado para encontrarnos como comunidad. Damos gracias infinitas al Señor porque esta semana más nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha provisto para todas nuestras necesidades. Es una alegría poder volver a encontrarnos a través de estos medios virtuales para estar en un tiempo en comunidad, adorar juntos al Señor en medio de la distancia, reflexionar en la palabra del Señor en medio de la distancia. Confiamos y tenemos la esperanza de que pronto volveremos a vernos, a estar juntos, a reunirnos en nuestro templo. Y por lo pronto damos gracias al Señor porque aún en medio de esta situación nos permite de alguna manera seguir manifestando este sentir de iglesia, este sentir de comunidad, la fe comunitaria. Es pues de mucha alegría poder reunirnos y poder juntos adorar a nuestro Señor. Los voy a invitar a que tomemos un tiempo de oración dándole gracias a nuestro buen Padre por todas las bendiciones recibidas por Él esta semana. Demos gracias a nuestro Señor por todo lo que Él ha sido, no solo en este tiempo difícil, sino en toda nuestra vida. Quisiera que esta mañana hiciéramos un ejercicio de memoria y pudiéramos acercarnos al Señor para agradecerle por esas bendiciones anteriores, esas bendiciones pasadas de las que en su momento nos llenaron de mucha alegría, pero que quizás con el paso del tiempo se han ido normalizando. Oremos y pidámosle a nuestro Señor que sea Él trayéndonos a la memoria aquellos episodios y momentos de nuestra vida donde Él ha estado presente, nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Señor, te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. La vida de la iglesia está en tus manos, Padre bueno. Gracias porque tú eres nuestro pastor y si tú eres nuestro pastor, nada nos falta, Señor. Gracias por habernos guiado, Señor, a tu presencia. Gracias por habernos limpiado con la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por haber hecho de nuestras vidas diferentes, cambiadas, renovadas. Te adoramos, mi buen Señor, porque hemos hallado en ti la vida, Señor, refugio. Y toda nuestra historia, Señor, ha estado marcada por ti, Señor, por tu direccionamiento, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Esta mañana nos reunimos, Señor, para adorarte. Nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Nos reunimos, Señor, para entrar, Señor, a tu presencia también con nuestras necesidades y nuestros ruegos, Señor. Que esta mañana sea una mañana, Señor, para glorificarte, para honrarte, para darte a ti toda la gloria, Señor, para escucharte y atender tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito, hermanos, a tener un tiempo de adoración al Señor y retomamos nuevamente para la reflexión de la palabra. El Señor los bendiga. Mis hermanos, qué gusto poderlos volver a acompañar una vez más. Gracias al Señor por estos medios que nos permiten que a pesar de la distancia nos podamos reunir, que sintamos que desde la distancia estamos juntos, que podemos alabar en un mismo sentir, de una misma manera a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si hoy alabamos y cantamos al Dios digno de toda la alabanza, al único digno de recibir todo el honor? Cantémosle. Una alabanza, un clamor, la creación alza su voz.
todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Una alabanza, un clamor. La creación alza su voz. Yeah. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón para cantarte a ti. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Dile santo, santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos, Señor, cantan que tú eres Señor, que vives y reinas, que vives y reinas por toda la eternidad. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, Jesucristo. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Solo tú eres Señor. Solo tú eres digno. Jesucristo amado y poderoso. En ti ponemos nuestras vidas. Recíbenos, Señor. Agrádate de nuestra alabanza, de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Rompa el poder del pecado, su amor es
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime eres. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Es una bendición muy grande poder adorar al Señor como comunidad, como iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Damos gracias al Señor por recibir nuestra adoración, nuestra sincera adoración, con la que lo honramos y con la que reconocemos su señorío en medio de nosotros, su paternidad en medio de nosotros, su amor, su entrega y su misericordia para con nosotros. Damos infinitas gracias al Señor por darnos el privilegio de adorarle, cantarle, expresarle nuestra alabanza, nuestro sentir a Él. Vamos a pasar, mis queridos hermanos y hermanas, al tiempo de la reflexión de la palabra del Señor. Y quisiera leerles algunas respuestas que tuvieron algunos niños cuando se les preguntó qué es el amor. Miren pues, dice Bill de 4 años, cuando alguien te ama, la forma en la que dice tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está a salvo en su boca. Niño Terry de 4 años dice, el amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Y este niño Dani, de 7 años, dice lo siguiente, el amor es cuando mi mamá le hace un café a mi papá y lo prueba antes de dárselo, para asegurarse que el sabor está bien. Y Bobby, de 7 años, dice, el amor es lo que está presente en tu casa en Navidad. Solo tienes que dejar de abrir regalos y escucharlos. Toda una belleza la respuesta de los niños cuando se les pregunta por esto de qué es el amor. Esta mañana vamos a reflexionar bajo el título de esta predicación, viviendo como niños de fe en un mundo de grandes. Así he titulado la enseñanza esta mañana, viviendo como niños de fe en un mundo de grandes. Y para esto los voy a invitar a leer en el Evangelio según San Lucas 2 versículos, en el capítulo 18, los versículos 15 y 17. Hoy vamos a hablar de niños. San Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17, voy a hacer la lectura. La gente llevaba a los niños a Jesús para que él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron, pero Jesús los llamó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Oremos al Señor para que nos dirija en este tiempo de exposición bíblica. Padre, hemos abierto la palabra tuya, Señor, y rogamos tu bendición y tu dirección, Señor. No solo queremos comprenderla, Señor, sino que queremos vivirla. Queremos aplicarla, Señor. Queremos compartirla. Queremos, Señor, que lo que nos relata tu palabra sea una vivencia especial en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, de dos características que presentan los niños del reino de Dios. Hay dos características que evidencian los niños que hacen parte del reino de Dios. La primera de ellas es la dependencia. Y bueno, no es fácil ser un niño en un mundo diseñado y gobernado por los grandes, donde son los adultos y sus logros los dignos de elogios. Se nos ha dicho que los ejemplos de éxitos más grandes son los de los adultos. Los que siempre tienen algo importante que decir son los grandes. Los que saben para dónde va el mundo y cómo conducirlo son los grandes. Los niños generalmente son relegados, se dejan atrás, no se les pregunta, no se les tiene en cuenta. Siempre están por debajo y en una situación de desventaja. Y en nuestro país ni se diga, un país donde los niños se encuentran constantemente en una tremenda vulnerabilidad. Sumemos a este panorama que el mundo de los grandes es un mundo lleno de pecado y de maldad, lleno de violencias, de odios, venganzas, racismos, prejuicios, destrucciones, inconsciencias. En fin, el mundo de los adultos genera desconfianza, suspicacia. Parece un mundo repleto de trampas en el que es muy fácil caer. Los niños terminan siendo víctimas de esta dependencia obligada al mundo de los grandes. Esa dependencia natural termina convirtiéndolos en muchos casos en victimarios, en replicadores del mal. Dios decide entregarle el reino, su reino, a los que se hacen como niños, a los que se convierten, se esfuerzan en ser como niños. Y contrario a lo que se piensa popularmente, ser como niños en la exposición bíblica, en la literatura bíblica, no significa necesariamente volver a una inocencia infantil. Significa antes que nada una dependencia a Dios como Padre. Vivir una dependencia de confianza, disfrutar de esa dependencia. Los niños en el tiempo de Jesús representaban incapacidad y dependencia total. No es como ahora, que las familias giran en torno alrededor de los niños. El niño, la niña es la figura más importante en muchas familias. En el tiempo de Jesús, la figura más importante de la casa era el papá. El más importante de la familia era el padre. Los hijos debían incrementar el honor de su padre, de su familia, o por lo menos evitarle vergüenzas. Los hijos debían siempre incrementar este buen reconocimiento de los padres. Los niños aprendían siempre que los padres, los grandes, son los importantes. Esto era lo que aprendían los niños. Sin embargo, en este pasaje Jesús pone en el centro de la discusión, de la conversación, del ejemplo a los niños. Y tendríamos que decir que no se le trata de cualquier discusión. No está generando Jesús una discusión cualquiera. Estaba hablando precisamente del reino de Dios,
y quiénes eran los que pertenecían, lo alcanzaban, lo disfrutaban. Notamos que los discípulos que vivían en el mundo ya de los grandes actúan como escoltas de Jesús. No van a dejar que insignificantes niños se le acerquen al Maestro. No están en edad de entender ni de comprender. Al acercarse al Maestro, lo que estarían haciendo los niños es quitarle tiempo, popularidad. Para los discípulos, lo mejor hubiese sido que los niños se acercaran que fueran los padres los que se acercaran, los grandes, pero no los niños. La orden de Jesús es clara. Dejen que se acerquen y no se lo impidan. Los niños son los mejores ejemplos de lo que se necesita para recibir el reino de Dios. Ellos son dependientes e incapaces, pero suelen ser felices en esa dependencia y en esa incapacidad. Abrazan la fe de manera natural y sencilla. Dejen que se acerque porque el reino de Dios es para personas que aceptan con confianza y amor a Dios mismo. Hablamos de niños en un mundo de adultos y de grandes. Hablamos de dependencia, del abandono, de la confianza que vive un niño con sus padres o sus tutores. Sin embargo, esa forma de vida de los niños es contraria a la de los adultos. Lucas nos va a decir cómo es el mundo de los grandes y por qué el reino de los cielos no se vive en la imagen, en la figura, en el modo de ser de los adultos, de los grandes. Y justo entonces nos va a presentar el pasaje del joven rico del versículo 18 en adelante. Este es el relato del joven rico y noten por favor que va a marcar Lucas en este pasaje inmediatamente dos cosas. Lo primero es que era un joven, una persona que ya ha dejado su vida infantil, un hombre que ya se está haciendo adulto, que ha entrado en otro mundo. Y lo segundo que nos recalca Lucas es que era rico, pero no solo un joven rico, sino uno que dependía de su dinero, de sus riquezas, uno que no podía vivir sin ellas, un joven incapaz de despojarse, de renunciar, de dejar algo por seguir a Jesús que lo era todo. El contraste es marcado. Sean como niños que por naturaleza viven despojados y dependientes de un otro. A estos y a los que son como estos, dice Jesús, el reino de Dios les llega como una buena noticia porque les habla de una dependencia amorosa que el Padre les está proponiendo. A diferencia, los que no se hacen como niños para recibir el reino de Dios, se hacen o son como jóvenes ricos, incapaces de depender de alguien que no sea ellos mismos, incapaces de acercarse a Dios para seguirlo. Los que no se hacen como niños que abrazan el reino de Dios con ternura y devoción, se harán como grandes, aferrándose con todas sus fuerzas a lo perecedero y pasajero. Esto de depender confiadamente de alguien es cosa de niños. Y esta semana que he podido reflexionar en este pasaje, tuve varias conversaciones con mi hija para mirar cómo es el mundo de los niños. Y una curiosidad que me imagino que ustedes también como padres, los que son padres o madres lo han experimentado, es esa dependencia natural del hijo a la capacidad que tienen los padres de proveer, de ayudar, de dar amor y demás. ¿Ustedes creen que Susana, mi hija, vive estresada de alguna manera por el pago de los servicios públicos o por los gastos mensuales? Nunca. Ella depende de nosotros como padres y lo hace con toda confianza. Jamás me ha dicho Susana que no ha podido dormir en toda la noche pensando en cómo vamos a pagarle su colegio, cómo vamos a pagar los servicios públicos.
en lo más mínimo. Su dependencia es natural. Ella ni se pregunta en qué medida depende de nosotros, solo lo hace. Ella vive esa dependencia en nosotros con toda frescura, ser hija dependiente. Y aquí está el secreto. Entre más niños, más dependientes, menos preocupados, más felices. El Evangelio nos invita esta mañana a ser como niños para abrazar el reino de Dios. Y nos trae una invitación, una primera invitación quiero proponerles para esta mañana. La invitación de vivir la fe sencilla de los niños. Quizás no hay nada más revolucionario que abrazar el reino de Dios como niños en el mundo de grandes. Vivir una fe sencilla que nos lleve a vivir vidas sencillas, modestas, tranquilas y seguras en Dios es una verdadera provocación al mundo y al diablo, porque nuestro mundo siempre nos estimula y nos invita a correr desesperadamente por el bienestar, por alcanzar el bienestar en términos mundanos. El bienestar en términos mundanos es alcanzar el éxito, el reconocimiento económico y social, vivir para las cosas, acapararlas, protegerlas, esclavizarnos, depender de ellas, como aquel joven rico. La fe sencilla de los niños que le propongo tener la encontramos en esa intención de cercanía y de dependencia de Dios, como lo hacen naturalmente los niños con sus padres. Ahora, recordemos, hermanos y hermanas, que todo bienestar de los niños se da por el sacrificio de los padres. Somos el fruto del sacrificio de alguien más. Asimismo, no perdamos de vista que vivir una fe sencilla es posible solo por el sacrificio de Jesús, que nos da la posibilidad de acercarnos con confianza y seguridad. Acerquémonos pues a Dios con la fe que nos lleva a depender de Él con confianza. Una segunda característica de los niños de fe del reino de Dios es que viven despreocupados. Recordemos la primera, viven dependientes. Y la segunda, viven despreocupados. Dependencia y despreocupación son las dos características, o dos de las características de los niños de fe en el reino de Dios. Otra vez, qué difícil es ser niños en el mundo de los grandes, porque en el mundo de los grandes abundan las ocupaciones y las preocupaciones, unas reales, otras infundadas y otras buscadas. La enfermedad que nunca pasará de moda en nuestro mundo se llama estrés. Por supuesto que la pandemia ha generado un estrés mayor, pero no podemos culparla a la pandemia de vidas que ya venían estresadas. En poco tiempo nosotros podremos disfrutar de una vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuánto tiempo pasará o qué se necesitará para ser vacunados contra el estrés que ha quitado la vida de millones y millones de personas? Nada más pensemos en lo difícil que es ser niños, querer jugar, querer aprender, querer compartir en un mundo de grandes, donde prevalece, donde se manifiesta constantemente el estrés. Qué difícil es ser niños en un mundo donde los mayores no tienen tiempo, no tienen fuerzas, que pasan el mayor tiempo de sus vidas preocupados por la vida que aún no ha llegado, incluso que no tienen, o por la vida que solo se imaginan tener, no la vida real que se debería disfrutar. El reino de Dios es para quienes se hacen como niños,
para aquellos que saben que al pedir a su Padre pan, éste no les dará una serpiente, como dice Jesús. Los que se acercan confiadamente a pedir algo y el Padre los escucha. El reino de Dios es para aquellos que confían que el Padre siempre tiene y da las mejores cosas. Notemos que los niños se acercan a Jesús libres de prejuicios y Él los acepta con naturalidad y amor. El problema no es de los niños, el problema es de los grandes, de los discípulos, que ya estaban cargados de prejuicios. Lo ven como una molestia, porque el maestro se va a ocupar de ellos, que no van a entender. Jesús le acerca el reino de Dios a los niños y a los que hacen como niños, y es que él mismo, Jesús mismo, vive como un niño su relación con el Padre. Por favor, solamente sería mirar algunos pasajes de su vida para mirar su despreocupación, la despreocupación que tenía Jesús por su propia vida y que preocupaba a otros. Solo les voy a dar unos ejemplos. Él vivía confiado en que su Padre era bueno, y si alimentaba las aves del cielo y vestía los lirios del campo, él estaba confiado de que ese Padre también lo alimentaría a él. Vivía Jesús despreocupado de la escasez. Recordemos que dijo que las aves del cielo tienen nido y las zorras guaridas, pero él, como hijo, no tenía donde recostar la cabeza, pero vivía feliz al lado de su Padre. Vivía despreocupado de su propia vida, y es que él mismo lo dijo, que todo aquel que pierda su vida la ganaría. Y él la perdió, pero también la ganó, porque vivía en una relación de completo abandono a su Padre. Sus últimas palabras fueron estas: Padre, Padre, en tus manos está mi espíritu. Como les decía hace un momento, mientras preparaba esta enseñanza y pensando en qué le preocupa a una niña de 5 años, en este caso a mi hija, le pregunté a Susana lo siguiente: Susana, ¿a ti qué te preocupa en la vida? Dime 2 cosas que te preocupan en la vida. Y me dijo: papá, que llueva y se nos moje la ropa. Esa fue la primera. Y la segunda, que Jesús se aleje de nosotros y muera otra vez, porque qué pesar. Uno siempre ve a los niños como seres para enseñarles, cuando hay tanto que aprender de ellos. Los que buscamos ser como niños en el reino de Dios somos llamados a abandonarnos al cuidado del Padre. Y quiero dejarles una última invitación. Esta invitación tiene que ver con preocuparnos por mantenernos cerca de Jesús, como me respondió mi hija. Esta debe ser nuestra preocupación y ocupación mayor. Buscar este reino inmenso que se recibe y se vive con una fe de la medida de los niños, una fe dependiente de Dios y despreocupada de las cosas que este mundo nos manda a preocuparnos y a estresarnos. Somos llamados a ser como niños que responden al Maestro con cercanía, y Él nos responde también con la promesa de siempre estar cerca. Dejen que se acerquen, dejen que vengan, dejen que se junten, porque el que busca encuentra, porque primero se debe buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Seamos pues como niños, despreocupados por el mañana, que no sabemos cómo llegará, despreocupados por la vida misma. Y por supuesto que esto no es un llamado a la irresponsabilidad, al contrario, es una llamada a la responsabilidad, pero a una responsabilidad de fe, porque es el llamado a responsabilizarnos de nuestra creencia, de nuestra fe en el Señor, para vivir el abandono a nuestro Padre, el cual tiene cuidado de nosotros. A vivir las contrariedades de este reino de Dios, donde los últimos son primeros. Los que pierden la vida terminan ganándola, donde el grande de la fe es aquel que vive como un niño, dependiente de Dios
y despreocupado de las cosas del mundo. Los invito pues, mis queridos hermanos y hermanas, a que nos hagamos como niños y niñas, como estos pequeños y pequeñas en el reino de Dios, que lo abrazan el Evangelio, abrazan la fe con toda naturalidad, con toda esperanza y con toda confianza. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que haga de nosotros niños de fe del reino de Dios. Señor, esta mañana estamos agradecidos contigo por tu palabra. Señor, nos sorprende tu sencillez y tu amor. Al acercarte, Señor, a estos pequeñitos que eran reconocidos en sus comunidades como insignificantes, dependientes, que poco aportaban, porque el mundo de los grandes está diseñado y está conducido por otros valores, la competencia, la frialdad, el egoísmo, la venganza, el odio, sentimientos, Señor, que los niños en muchos casos o en la mayoría de los casos desconocen. Gracias por invitarnos a volvernos como niños, a abrazar la fe con naturalidad, a vivir dependientes de ti, a vivir despreocupados por las preocupaciones, Señor, que el mundo nos presenta, y más bien ocuparnos diligentemente en lo que tu reino nos señala ocuparnos y preocuparnos. Señor, en tus manos está nuestra vida. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por permitirnos juntarnos, Señor, por llamarnos a tu lado. Nosotros, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor los bendiga, y antes de terminar les quiero pedir tener en sus oraciones al hermano al hijo de nuestra hermana Miriam, a David. Él está en estos momentos pasando una situación de salud bien difícil. Les ruego que lo tengan en sus oraciones, y también a nuestra hermana Adriana, que está recuperándose también de un quebranto de salud. Quiero terminar también dando gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por seguir siendo fieles en sus ofrendas al Señor. Gracias porque nuestra comunidad, nuestra iglesia puede seguir solventando los gastos por la fidelidad que hemos tenido con nuestro Padre al dar nuestras ofrendas, entendiendo que lo hacemos porque Él mismo es nuestro proveedor. Un abrazo muy grande, muy fraternal para todos, y el Señor los bendiga. Buena semana.